Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 18 de diciembre, 9:03 de la mañana. Queda poco ya para la Navidad, pero vamos a la realidad porque mientras tanto hay varios temas económicos. Acaba de salir el informe de política monetaria y estamos justamente hoy en día en Clave Morse para decodificar un poco qué significan las cifras, entre otros aspectos de la economía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X en Instagram, también en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y por supuesto escucharnos en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Rápidamente, los indicadores económicos del día. La UEF en 38.384,52 pesos. El dólar 987, podríamos decir, un tema que vamos a estar conversando seguramente después con Daniel Tenú. El euro está en 1.036,39 pesos y el cobre en $4,16 la libra. Cuanto a los petróleos, el Brent $73,58 el barril y el WTI $70,11 el barril. Bueno, ya estamos en el estudio de Radio La Clave con Aldo Lema, economista y jefe de Grupo Security además, y además un fanático por lo que viven antes del fútbol también, ¿o no? Hola, Daniel. Sí. Buenos días. Lo que pasa es que me encontré con mi viejo amigo Rodrigo Gómez, ¿ya? Con el que solíamos intercambiar mucho sobre fútbol. Yo tuve un pasado de periodista deportivo en la adolescencia. Y cuando llegué a Chile en el año 93, llegué en un gran momento de la Católica, en el cual Rodrigo era protagonista. Y así que, además de haber estudiado en la Católica, mi corazón es un poco cruzado. Es primero bolsilludo y de Nacional, pero después viene el corazón. El corazón tiene un lugar para los cruzados y en particular para Rodrigo, con quien siempre intercambiamos mucho, no solo sobre fútbol, por cierto. Estupendo. Oye, ya, vámonos entonces ahora al aspecto económico, ¿ya? Justamente un poco la idea de la entrevista contigo, acaba de salir, ¿no es cierto?, el último IPOM, ¿no es cierto? El Banco Central redujo la tasa política monetaria al 5%, lo bajó en 25 puntos base. Hay que entender, ¿no es cierto?, que este era algo que se veía venir, ¿no es cierto? Vamos, Aldo, un poco con las primeras claves, ¿ah? ¿Qué significa o cuáles deberían ser un poco el análisis que realizamos con respecto a esta baja? Bueno, primero que nada, el Banco Central había venido señalando desde las reuniones anteriores que la baja de tasas podía continuar, entre otras cosas porque estima su tasa neutral cercana a 4%, la tasa estaba en 5,25%. Esa es la dirección que el Banco Central le ha dado a la política monetaria, y si bien es condicional a los datos, si bien ha habido mucha incertidumbre, por ejemplo, desde la reunión previa que fue en octubre, se dieron eventos como la elección de Estados Unidos y las consecuencias en los mercados que ello generó, que podían haber alterado
la decisión del Banco Central, tanto por la evolución de la inflación, pero sobre todo de la actividad y las perspectivas hacia adelante que de ahí se derivan. El Banco Central optó por bajar la tasa de interés en 25 puntos, que era lo que estaba en las expectativas en general, sin sorprender, pero al mismo tiempo parece haber dado un mensaje más cauto, un poco más conservador de lo que viene en los próximos trimestres. Y en particular eso tiene que ver con que la inflación, como el propio Central señala, el panorama inflacionario se percibe más desafiante por eventos tanto locales como internacionales, como los aumentos y los efectos, por ejemplo, del alza de las tarifas eléctricas, su impacto que pueda tener de segunda vuelta en el resto de los precios, en la inflación más subyacente. Por esas razones diríamos que el Banco Central bajó la tasa de interés acorde a lo esperado de 5,25 a 5% y al mismo tiempo puso un sesgo más neutral, una perspectiva de corto plazo, una señal de pausa probablemente para los próximos meses, sin descartar que luego puede eventualmente continuar esa trayectoria. Ahora, Aldo, bueno, aprovecho también de presentar a Daniel Tenú de THX Capital, que está como todos los miércoles aquí siempre hablando un poco de los mercados. Ya vamos a entrar más en eso en detalle en el segundo bloque, pero te invito también a hacer parte de la conversación, Daniel. ¿Ah? Por supuesto, vamos a aprovechar de hacer buenas preguntas. Ya, ahora, Aldo, el efecto inmediato que por lo menos en lo que es en la economía o el ambiente de los negocios, el efecto inmediato de esta decisión del Banco Central, ¿cuál es? Bueno, como podemos ver de las propias proyecciones del Banco Central, el efecto es más bien marginal, ya estaba más o menos internalizado. Importa mucho el mensaje que da el Banco Central, lo que está en el informe de política monetaria, lo que estuvo ayer en el comunicado y al mismo tiempo lo que vaya a decir su presidenta. Y en general yo diría que no deberíamos esperar mayores efectos o efectos muy significativos. El Banco Central en materia de inflación también, acorde un poco a lo que se esperaba, subió marginalmente la estimación de inflación de cierre del 2024, en vez de 4,5 que se estimaba en septiembre, la estima ahora en 4,8, pero no cambió la proyección de inflación para el 2025, la mantiene en 3,6%. Cierto es que ahora con quizás una trayectoria de tasas al principio de 2025, en el primer semestre, más plana, no de caída. Por lo tanto, es una mantención en la proyección de inflación del año que viene, en algún sentido que también recoge esa señal un poquitito menos expansiva en materia de tasas. En materia de crecimiento tampoco hubo grandes cambios. Para este año la proyección estaba, recuerden, en septiembre entre 2,25 y 2,75 y la centra o la fija, mejor dicho, cerca del piso en 2,3% y mantiene las proyecciones de crecimiento para el año que viene entre 1,5 y 2,5. Recuerden que al final del año todavía, y no antes de junio del año, en donde la proyección ya se vuelve un poco más acotada, es de un punto el rango. Entonces hoy está entre 1,5 y 2,5 para el próximo año. Yo diría que en general no cabe esperar mayores efectos. Lo relevante aquí sigue siendo mucho el contexto internacional. Exacto, eso te iba a preguntar. Eso explica 2/3 de lo que le pasa a Chile en el corto plazo. En el mediano plazo, por supuesto que las políticas internas, tanto de crecimiento potencial como de demanda, política fiscal y política monetaria, empiezan a tener efectos más significativos, pero en lo inmediato, este es un velero, digamos, que al final tiene un motor más o menos predefinido en torno a un potencial de 2% de crecimiento y que luego se mueve con el entorno, con los vientos del mundo, y ahí claramente empezamos a tener, me parece a mí, desde ya hace varios meses, señales que empiezan a ser bastante más complejas, quizás de viento en contra para Chile y para la región, no solo para Chile, para América Latina e incluso para los propios países emergentes. ¿Cuáles son esos elementos o los
3 o 4 elementos claves que nosotros deberíamos mirar, y obviamente el Banco Central debería mirar de lo que está pasando afuera para tratar también de analizar esos riesgos que vienen hacia adelante. Bueno, hay 4 variables fundamentales. La primera variable es el crecimiento mundial. La segunda son las condiciones monetarias, financieras, reflejadas en la tasa de interés. Tercero es lo que le pase al dólar globalmente, que depende de la fortaleza relativa de los bloques de Estados Unidos versus el resto. Estados Unidos muy fuerte, Estados Unidos, digamos, muy dinámico respecto a otros países o bloques débiles, tiende a fortalecer el dólar. Y del crecimiento mundial y del comportamiento del dólar se deriva el efecto en los precios de los commodities. Esas 4 variables son muy importantes, obviamente que incluyo en la segunda, que son las condiciones monetarias y financieras, lo que le pase a los flujos de capitales hacia nuestros países. En ese contexto, esas 4 variables, diríamos que tenemos un mundo que crece a una tasa más bien mediocre, que es 3%, por debajo del promedio histórico. Pero más importante que eso es que crece con algún desbalance más hacia Estados Unidos. O sea, tenemos una economía norteamericana muy pujante, muy dinámica, con riesgos de consecuencias inflacionarias de nuevo a partir de una situación de pleno empleo, de epicentro de la cuarta revolución industrial, y además a la cual, por si faltara algo, Trump parece venir con ganas de ponerle más esteroide en el corto plazo, digamos, ¿no? De impulsarlo con políticas más de demanda. Entonces, ese desequilibrio un poquito hacia un Estados Unidos más fuerte, mezclado con una China con debilidades, con una China que no logra recuperarse, ha tendido a fortalecer el dólar globalmente, y el riesgo de inflación empieza a ser percibido como que luego de que la Fed ha venido bajando las tasas, hoy probablemente las va a volver a bajar. Sí, las va a bajar, seguramente. Tenemos reunión de política monetaria que está ocurriendo desde ayer, va a volver a bajar la tasa, pero de nuevo, un poco igual que en el caso del Banco Central de Chile, lo relevante va a ser más el mensaje, la conferencia de prensa de Jerome Powell, que el propio evento de la baja de tasas, que parece bastante internalizado. Y ahí en el mensaje, creo, esta reunión de la Fed además tiene proyecciones de los gobernadores y guía de tasas para el próximo año y los subsiguientes. Es probable que la Fed, además de bajar la tasa, solo deje como señal un par de bajas para 2025. O sea, que es menos de lo que estaba sugiriendo en las proyecciones anteriores de septiembre. Entonces empezamos a enfrentar un escenario de crecimiento mundial más bien que sigue siendo mediocre, combinado con riesgo de algún rebote inflacionario en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se ha quedado rebelde en torno a 3%, eso es un punto más que la meta de la Fed, y por lo tanto, si bien la Fed va a cumplir con bajar la tasa de interés hoy de nuevo y haber acumulado 100 puntos de baja de tasas desde septiembre, que era más o menos lo sugerido, es probable que también se vuelva más cautelosa para 2025, y eso y los otros eventos de la fortaleza relativa de Estados Unidos versus China y otros bloques, sobre todo también Europa, ha tendido a mantener fuerte el dólar. Esa fortaleza del dólar en general, ligada junto con el crecimiento mundial, nos mantiene con un precio del cobre y de otros commodities que no han logrado repuntar y no parece que vayan a repuntar. Entonces es un escenario complejo para Chile, que lo va, digamos, surfeando, que se va ajustando relativamente bien para lo que pueden ser otras economías. Veamos Brasil. Brasil hoy es probablemente el más vulnerable de los emergentes ante estos shocks adversos que estamos enfrentando. Ese es el contexto, es un contexto más bien, diría, de viento en contra, de panorama complejo desde el resto del mundo. Aldo, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente en la baja de tasa del central acá y hacia dónde va, está más o menos en los precios y no hay grandes novedades, digamos, ya nos vamos a ir probablemente yendo al 4,5 o algo así. Pero yo creo que la preocupación acá es el tipo de cambio, porque estamos en niveles de techo, 9,80, 9,85, eso pone presión inflacionaria, y quería saber tu opinión respecto a en qué minuto esto puede ser una señal de que el Banco Central, yo sé que en este minuto probablemente no, porque es algo que también es global, pero en algún punto
la apreciación del peso chileno en relación a las otras monedas similares es bastante mayor. Muchos hablan de un 5, un 10% de sobreprecio, digamos. Y estamos en niveles que son bien críticos, eso son inflacionarios, es complejo. Entonces, quería ver cómo tú ves esa variable respecto a, capaz que algo que no se habla directamente en el IPOM ni en la baja tasa, pero es un tema fundamental y que va a afectar, y puede afectar de forma significativa, creo yo, la trayectoria de la tasa, crecimiento, inflación. Bueno, es muy buen punto porque me permite, digamos, focalizar y señalar, sobre todo, digamos, de que no es que el tipo de cambio, porque le flota libremente, no le importa al Banco Central, ni es una variable que soslaye. Al contrario, importa el tipo de cambio, sobre todo por su efecto en las expectativas inflacionarias. Claro. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué le pasa a las expectativas inflacionarias, sobre todo a 2 años, que son las que en general son más monitoreadas por el Banco Central y también las que en algún sentido, digamos, tienden a mostrar hacia dónde evoluciona la inflación en el horizonte de política económica o de política monetaria. Las expectativas inflacionarias, a pesar de haber subido el tipo de cambio, se han mantenido relativamente ancladas. En torno a 3,5 para 2025, que es un poquito mayor que la meta, y eso probablemente pone foco y cautela en el Banco Central. Después, para el segundo año, convergen a 3%. Hay una parte del tipo de cambio, o del alza del tipo de cambio, que en el fondo es reflejo justamente de la fortaleza global del dólar, y junto a la fortaleza global del dólar, como todos los socios comerciales, o la mayoría de los socios comerciales, está en un escenario más bien de devaluación, Chile simultáneamente importa deflación, importa, digamos, menores precios en dólares, y por lo tanto esa parte no es inflacionaria. O sea, si el yuan se ha devaluado en China, si la moneda, el euro y otras monedas europeas se han devaluado, desde esa parte del mundo se importa deflación, incluso desde Brasil. Desde el único lugar donde no se está importando deflación, sino inflación, es de Argentina, que se ha encarecido significativamente en el último tiempo. Pero del resto de los socios comerciales, más bien se importa deflación. Esa parte se netea, la mayor deflación, los menores precios en dólares que se enfrentan del resto del mundo, en parte están compensados con el alza de tipo de cambio y no es inflacionario. Pero efectivamente puede haber algo que en la sobrereacción de corto plazo, en el escenario de corto plazo, de traspaso simplemente en algunos precios indexados al tipo de cambio o que tienen, digamos, una correlación con el tipo de cambio, haya algún impacto inflacionario. Eso no parece estarse viendo en las expectativas de inflación, pero sí, por cierto, es una señal de cautela y que agrega al central un tono, digamos, un poco más conservador, y probablemente esté influyendo. Y no tenemos la dinámica para adelante, que es muy relevante. O sea, a ver, así como en la guerra comercial que anunció Trump en el 2018 y que tuvo un impacto muy fuerte en los mercados y en el flujo de financiamiento a emergentes. El tema tecnológico. Claro, cuando digamos, se enfrentó con China un año, estando un año en la Casa Blanca en el 2018, Trump anunció esta guerra comercial, el dólar se fortaleció, se previeron escenarios más complejos para la economía mundial, y los inversores miraron a cuáles eran los 2 países vulnerables, y aparecieron la Argentina de Macri y la Turquía de Erdogan. Hoy los mercados están viendo a Brasil como el más vulnerable. Entonces también podemos tener mucho efecto contagio de países emergentes, de América Latina en particular, que pueden llevar a que el tipo de cambio tenga una dinámica, como bien insinúa, inconsistente con los fundamentos, y que pueda tener algún impacto en las expectativas inflacionarias. Y creo que en ese sentido, es probable que veamos, si esa dinámica continúa, es probable que veamos a un banco central al mismo tiempo con una Fed más cautelosa, muy conservador en el primer semestre del año. Va a depender mucho de esa evolución que veamos tanto de las políticas de Trump, que asume en enero, sus consecuencias en emergentes y en particular sus consecuencias en Brasil. Aldo, ¿qué cosas dependen también un poco de la realidad local? Porque estamos hablando de varios elementos, ¿no es cierto?, que
que estamos dependiendo en el fondo con esta decisión del Banco Central, con las proyecciones de lo que está pasando afuera. ¿Cuáles son los elementos que hay que mirar aquí, pensando en este año y en el próximo, que también influyen en las próximas decisiones del Banco Central y en la inflación también? Bueno, si ustedes ven, el 2024 termina con una economía mundial muy afectada por eventos políticos. Sí, claro. ¿Ah? Por supuesto, la elección de Estados Unidos, que dominó la agenda durante todo el año. Y en la región también tenemos cosas parecidas, etcétera. Y Europa, por supuesto, los problemas en Alemania de Scholz, los problemas de Macron en Francia, los problemas que están teniendo los laboristas a poco de asumir en Inglaterra, etcétera. O sea, las consecuencias económicas derivadas de un crecimiento bajo y de los problemas que eso genera, tiene inmediatamente consecuencias políticas. Entonces, el 2025 en Chile probablemente va a estar dominado por la agenda política, va a estar dominado por la elección. Ya. En ese sentido, es difícil esperar muchos cambios de política económica que puedan tener efectos en lo inmediato, más allá de tratar de preservar equilibrios básicos, la inflación, reencauzar la situación fiscal, entrar en un escenario de consolidación, pero sabemos las dificultades que eso genera en un año electoral y las presiones que se enfrentan. Quizás, como hoy se percibe, digamos, según las encuestas, el hecho de que el gobierno no tenga un candidato con alta probabilidad de ganar la elección, en algún sentido podría ser favorable para que en este caso el presidente Boric y su ministro Marcel piensen más en la historia, piensen más en el largo plazo y en un año electoral refuercen el compromiso con la estabilidad fiscal, la consolidación fiscal. Creo que eso que no se ha mencionado mucho puede ser un elemento positivo, o sea, tanto el presidente Boric como Mario Marcel, más que en un eventual candidato que no parece hoy estar, digamos, con posibilidades, o candidata, podrían tener un énfasis mayor en los equilibrios y en el largo plazo. Y ese es un elemento que juega a favor. Y después creo que va a estar muy dominado, como digo, por los planteos de políticas públicas que se hagan, la probabilidad de que ellos se puedan materializar en el 2026, la composición parlamentaria y las primeras medidas que el nuevo gobierno tomaría desde marzo del 2026. ¿Por qué? Porque en general los agentes económicos se manejan, digamos, y toman sus decisiones en base a expectativas. Exacto. Muchas decisiones del 2025, en términos de inversión, de contratación de personal y demás, van a tener que ver cómo se ve el mundo, pero también cómo se ve Chile desde 2026 en adelante. Y esas señales, yo creo que, así como decíamos, son estas las 4 variables o 5 variables del mundo a las que hay que prestarle atención, creo que a nivel local va a haber que prestarle mucha atención a cómo se va configurando la perspectiva política y de políticas públicas en el escenario 2026 en adelante, que va a ser muy desafiante. Por lo tanto, yo creo que ustedes seguramente van a tener en estos micrófonos, van a pasar por aquí no solo candidatos, también asesores de candidatos y demás. Y yo creo que una sugerencia, humilde sugerencia que no vendría mal, es la de bajar las expectativas. Ya, claro. Porque probablemente, es más realista. Porque probablemente, claro, vamos a tener un panorama de la segunda mitad de la década muy complejo, o sea, muy desafiante, en parte por lo que vemos de Estados Unidos, en parte por las decisiones de Trump, en parte por lo que pueda pasar en materia comercial y de proteccionismo, que son cosas que en general a Chile y a los emergentes en general y a América Latina lo pueden golpear muy significativamente. Aldo Lema, economista y jefe de Grupo Security, un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a ustedes. Se nos fue el tiempo volando, así que te vamos a invitar de nuevo, ¿no es cierto? Sí, tenía pendiente de hace mucho tiempo una visita, así que les agradezco a los Daniels, a ti, Daniel Fajardo, en particular, además que tenemos una larga relación y que leo y sigo con mucho entusiasmo tu promoción del emprendimiento y de los emprendimientos, que es una cosa muy importante también para el país y para la región.
Exactamente. Oye, además esta radio tiene después un programa que se llama Emprender es Clave, que son 2 horas de emprendimiento. Sí, también. Así que es una radio que especialmente está enfocada mucho en lo que es el emprendimiento. Así que gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a ustedes y buen día. Yo me buen despido, día. así que... y mientras tanto les quiero contar que si están buscando una nueva administración para edificios, entra a Administradores Chile, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Bueno, muchas gracias, Aldo. Un abrazo. Perdón, Daniel, que justo las 2 primeras semanas de diciembre con las elecciones de Uruguay estuve muy complicado. Las veces que me invitaste de ahí para... No hay problema, muchas gracias. Así que ahora nos despejamos un poquito. Eso, nos quedamos en línea con Daniel Tenú de THX Capital para conversar un poco de los mercados, de qué es lo que hay que estar mirando. Y Daniel, a ver, ¿qué nos traes hoy día en nuestro análisis de los mercados de los días miércoles? Yo creo que la conversación que tuvimos recién con Aldo fue muy buena, porque bajamos la baja tasa, el IPOM, desde un economista y toda la macro que esto significa. Yo quería también bajarlo un poquito al mercado, ¿ya? Y algunas cosas que probablemente la gente le pega más directamente. Y yo creo que acá una cosa, por ejemplo, es qué va a pasar con, por ejemplo, los depósitos a plazo, los money market, las tasas.